Hola, muy buenas a todos. Sí, vale. Lo admito. He tardado un poquito en traer este vídeo. Sé que me he demorado un poco, pero bueno, hay que ser sincero. No tengo tanto tiempo, tenemos muchos contenidos, tenemos muchos streamings y estar casteando todos los días de la semana también cuesta un poquito a veces sacar. Pero yo lo prometido es deuda. Hoy os traigo a alguien especial. Os traigo una persona que os va a dejar a todos boquiabiertos. Es más, os digo una cosa. No es un jugador, pero aún no siendo un jugador, seguro que nos sabe decir mejores consejos de los que cualquier jugador que ha pasado por aquí nos pueden dejar. Y es que su punto de vista es muy, pero que muy diferente. Así que espero que después lo sepáis ver también en los comentarios. Qué menos que dar la bienvenida al gran y coach español del equipo de Fnatic, Daylor. Muy buenas, Luis. Muy buenas. Bueno, Daylor, te tenemos por aquí, así que hay que aprovechar, aquí hay que sacar, vamos, hasta la última gota de sangre que te quede para que todo el mundo aprenda cómo subir de división. Así que, bueno, lo primero, antes de nada, preséntate. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cómo has llegado hasta Fnatic? Bueno, pues soy el coach de Fnatic y cómo he llegado hasta aquí, o sea, cómo entrar en Fnatic, simplemente ellos hicieron un anuncio público de que buscaban un coach con un montón de requisitos y cumplía la gran mayoría, les escribí y entré en una especie de ronda de entrevistas y básicamente me seleccionaron. Y bueno, antes de eso, cómo he llegado hasta el punto de que Fnatic me pudiese seleccionar, pues soy jugador profesional de póker y soy coach de póker y tengo más o menos como 2000 horas de experiencia coachando jugadores de póker de, digamos, niveles medios y altos. Y mientras era jugador de póker, desde la primera temporada, fui fan del LoL, o sea, jugaba de manera casual con mis colegas tal y cual, y a lo largo de los años jugando cada vez me gustó más el juego y hubo un momento en el que decidí plantearme ser profesional de League of Legends. Y entonces empecé, digamos que aparté mi carrera como jugador de póker y me dedicaba todo el día, todos los días de la semana a mejorar como jugador y a mejorar como, digamos, como estratega. Y nada, básicamente después de estar preparándome durante más o menos un año, surgió la oportunidad de Fnatic y me seleccionaron. La verdad es que, bueno, hasta llegar hasta ahí, supongo que también has tenido un pequeño paso por la escena española, porque yo si no recuerdo mal, si no me falla mi memoria, estuviste trabajando con gente como Sandro, Nuptin, que ha tenido muchos nombres, y algunos más. Estuviste incluso en División de Honor, estuviste como coach de 34 United, ¿puede ser? Sí, Así sí, que que, eran antes Overgaming. ¿cómo sigo Y para, Overgaming? sí, pues en mi fase de jugador, que la verdad es que no era buen jugador, pero tenía la ilusión de llegar a ser un jugador decente, de rebote conocí a Sandro y conocí a Mega, que luego fue el mid laner de 34 United. Y jugué un torneillo con ellos creo que fue en Sevilla, y pocos meses después ellos se montaron un equipo y participé, por así decirlo, en uno de sus entrenamientos y vi algunas de sus partidas y les di algunos consejos de cómo pensaba que debían hacer algunas cosas y les gustó. Y ese equipo acabó siendo, si no recuerdo mal, el equipo que entró en la academia de Istar. Correcto. Y la final se jugó en Valencia. Y yo soy de Valencia, así que fui allí a la final y les hice una especie de coaching en vivo y fue guay la cosa. Entonces, la relación que tengo con ellos es esta, que jugué un torneillo, una LAN, conocí a un par de ellos y luego de rebote les coaché, por así decirlo, pero que en realidad ni siquiera era coaching, simplemente les eché un cable en algunas cosas y les gustó y coincidió que vinieron a Valencia y les coaché en vivo y les gustó y nada, fue como que de una coincidencia a otra y digamos que 4, 5, 6 meses después es cuando se montaron el equipo que acabó siendo Overgaming y me ofrecieron ser el coach del equipo y tomé la oportunidad porque realmente me estaba preparando para llegar al LCS y quería ser el mejor coach posible, así que me tomé esa oportunidad como una especie de fase de aprendizaje. No, la verdad es que está muy bien porque está claro que sí que puedes dar el gran salto porque, bueno, hay que ser sincero. O sea, creo que con Fnatic ha quedado demostrado y tu trabajo, después aparte, ver las entrevistas y el LCS, tienes una trayectoria en póker increíble. Vamos,
Poca gente puede tener una trayectoria como la que tú has tenido y sobre todo sobre coaching. Tantas horas de entrenamiento, la experiencia la tenías. Te faltaba también esa práctica, el saber aplicarlo también a League of Legends. Y bueno, primero empezaste en España, diste el gran salto, porque vamos, o sea, apenas estuviste unos meses trabajando en España y das el gran salto a Fnatic. La verdad es que yo creo que tiene que ser un orgullo. O sea, al igual que todo el mundo podemos presumir de, mira, Peque estuvo en Fnatic y siempre se le podrá reconocer como uno de los mejores mid laners de Europa, ahora creo que también podemos presumir, y eso creo que nos hace orgullosos a todo el mundo, decir que uno de los mejores, si no el mejor coach de la LCS europea es español. Así que yo lo primero, agradecerte que existas y que estés aquí con nosotros, sobre todo en este vídeo, porque estoy, o sea, muy, muy, muy contento con el trabajo que estás haciendo y no soy el único. Creo que todos los españoles cuando juega Fnatic, en gran parte tienen ese pequeño sentimiento de sigue siendo un poco español este club. Yo agradezco lo que has dicho, o sea, muchas gracias, pero a la vez creo que en realidad nadie puede saber quién es un buen coach, quién es un mal coach, quién hace más, quién hace menos, porque en realidad los coaches trabajan mayoritariamente para los equipos. Entonces, la gente puede pensar que yo soy un buen coach, pero en realidad no tienen una manera de compararme con el coach de H2K o el de Copenhagen Wolves o cualquier otro equipo. Entonces, yo agradezco mucho que creas, o sea, o que creáis o creas que soy un gran coach, pero en realidad creo que no he podido demostrarlo de ninguna manera al margen de los resultados del equipo. Y en realidad los resultados del equipo no van directamente relacionados con mi trabajo porque este es un equipo nuevo, ¿sabes? Entonces, lo que quiero decir es que entiendo que puedas pensar algo así y lo agradezco mucho, pero parcialmente no estoy de acuerdo porque en realidad creo que no se puede valorar realmente el trabajo que hacen los coaches. No, te doy la razón, es difícil de valorar, pero bueno, yo me baso también en hechos. También quizás que tus jugadores te tienen mucho cariño y ellos también saben cómo demostrarlo, pero recuerdo perfectamente como en una entrevista hubo un movimiento muy peculiar del equipo, que fue avanzar por la parte superior, no recuerdo contra qué equipo fue, ahora mismo, o sea, me falla la memoria para eso, pero recuerdo que sabían perfectamente que iba a haber un ward colocado en el blue, y tú se lo habías avisado, le dijiste: vais a pasar por aquí, vais a hacer como que no sabéis que hay un ward, vais a ir para la parte superior y cuando ellos se piensen que vosotros no lo sabéis, vais a saltar encima y lo vais a destrozar. La partida se ganó en el minuto 1:20 y se ganó por una decisión que ellos mismos, o sea, tus jugadores lo dijeron claramente. Todo gracias a que nuestro entrenador nos dijo que hiciéramos eso. Fue un brain, o sea, todo mental y fue una jugada elaborada por ti. Yo, a través de eso, puedo valorar que, por lo menos, quizá no puedo valorar el de los demás, pero sí puedo valorar tu trabajo, que para mí me parece excelente. Vale, gracias. Y bueno, yo creo que podemos dejar un poquito hasta el lado. La gente quiere saber cómo subir de división, así que vamos a enfocarnos. No pasa nada, o sea, es que también hay que aprovechar. No todos los días se puede hacer una entrevista a un gran coach europeo. Así que bueno, vamos a saltar y vamos a irnos con una pregunta. Preguntarte por el juego. Yo sé que tú has llegado también a estar en Diamante, si no recuerdo mal. Eso recuerdo, me dijiste en Valencia cuando coincidimos en DreamHack. Sí, llegué a Diamante 3 antes de que metiesen Master dentro de las divisiones. Bueno, pues dejando aparte el que haya sido diamante, o sea, que también has sabido cómo subir hasta ahí, bueno, yo creo que vamos a enfocar un poquito más a aquellos aspectos que tú puedes ayudar. O sea, tú eres un entrenador, muchas veces cuando hacen entrevistas hablas de, psicología, motivación, que también son factores importantes para un entrenador. Entonces, desde tu punto de vista, el psicológico y motivador, a mí me gustaría enfocar, ¿cómo crees que debemos enfocar una partida de League of Legends para poder mejorar? Pero al fin y al cabo, para subir hay que mejorar. Vale, pues lo primero y considero más importante es que necesitas ir con un objetivo en mente. O sea, y el objetivo no es ganar. El objetivo es mejorar una parte de tu juego o mejorar varias partes de tu juego. O sea, lo primero es que tienes que ser sincero contigo mismo y tienes que ser autocrítico y tienes que saber, puedes no saberlos, pero más o menos conocer cuáles son tus puntos débiles o cuáles son tus errores. O sea, por poner un ejemplo muy simple, si juegas mid lane y a los 10 minutos tienes 60 minions de media, obviamente tienes que mejorar tu farmeo. Entonces, si sabes que este es uno de tus fallos, pues, por ejemplo, podrías ir a la partida pensando, vale, mi objetivo en early game va a ser en los primeros 10 minutos llegar a, por ejemplo, 70 minions. Entonces, te marcas un objetivo, digamos, escalado, empiezas por 10 más y luego 20 más y si crees que puedes llegar a 30 más, ¿sabes? Entonces, desde antes de empezar tienes que tener un objetivo claro y ese objetivo viene de conocer cuáles son tus fallos. Entonces, tienes que ser sincero contigo mismo y después tienes que trabajar de una manera gradual dentro de las partidas. Entonces, si este podría ser tu objetivo de early game,
Y, por ejemplo, a la vez podrías saber que muchas veces tienes a los 10 minutos solo 60 minions porque haces muchos roams que no son efectivos. Pues entonces te centrarías en solo hacer roams que potencialmente sean kills, no ir por el mapa perdiendo el tiempo y te centrarías en mejorar los last hits. Y por ejemplo, esto sería algo que te centraría más en la partida y por ejemplo ayudaría también a tu mental game. O sea, te ayudaría, por ejemplo, cabrearte menos si tu bot lane muere 4 veces en los primeros 10 minutos y cosas así, porque tú estás más centrado en la partida. Entonces, mejorarías individualmente digamos, tu táctica en los primeros 10 minutos y además mejorarías tu enfoque mental al juego. No, la verdad es Bueno, que... Sí, sí, dime, no te nada, te iba a cortes. decir que esto es solo un ejemplo, que hay Hmm. muchísimas cosas en las que se pueden trabajar, pero para ponerte un ejemplo simple. No, no, me parece muy curioso porque estás destacando, bueno, pues que la partida tiene varias fases, tienes early game, tienes mid game, late game, mirar tus errores, pero claro, vamos a ponernos también en uno de los peores papeles. Vengo de tener una mala racha, he perdido 5, 6, 7, 8 partidas consecutivas. Entonces, bueno, es posible que yo antes de esas 8 partidas me haya mirado y sepa que no farme muy los 10 minutos, intenta potenciarlo. Entonces, a raíz de ese momento, ¿qué crees que se debe hacer? Hacer un parón, tomarse un descanso, seguir jugando, frenarse y decir, vale, voy a analizar bien mis fallos porque hay algo más en lo que estoy fallando y aquí hay algo más, porque no es todo. ¿Cómo podemos recuperar también la motivación? Vale, lo primero, y creo que es algo básico y creo que la mayoría de gente no tiene claro, es comprender la varianza. O sea, ¿qué quiero decir con la varianza? Los mejores jugadores del LoL ganan un 60% de las partidas. Las bestias, los mejores, ganan a lo mejor un 65%, pero ni siquiera de manera sostenida. Los jugadores buenos ganan un 55%. Los jugadores normales ganan un 52. Y cuando digo bueno, normal, medio, un jugador en Diamante 1, que a lo mejor tiene 700 partidas jugadas, puede estar ganando un 53%. O sea, es de los mejores jugadores del mundo que tienen a lo mejor al final de la temporada 1500 partidas, a lo mejor está ganando un 57%. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si tú eres un jugador medio, ya sea incluso aunque estés en diamante, tu win rate va a estar alrededor del 50%. Esto implica que vas a perder casi la mitad de las partidas. O sea, tienes que acostumbrarte a perder. De hecho, tienes que ser un muy buen perdedor para llegar a ser un gran ganador. O simplemente para ser un buen jugador de League of Legends. Entonces, si tú has perdido 8 partidas seguidas, lo primero que tienes que tener claro es que la varianza es parte del juego. Entonces, es normal, te va a ocurrir mucho. Entonces, cuando tienes claro que esto te ocurre, que hayas perdido 8 partidas te afecta menos emocionalmente, porque entiendes que es parte del juego. Entonces, una vez ya has perdido las 8 partidas, si lo hubieses hecho bien, entre comillas, o lo que yo considero bien, que es estudiando tu propio juego, preparando tus partidas de una a otra, revisándolas, etcétera, no deberías tener ningún tipo de... No deberías estar ni frustrado, ni triste, ni nada por el estilo, porque en realidad sabes que estás perdiendo o por tus fallos que estás mejorando o simplemente por varianza porque el juego funciona de este modo. Pero bueno, si no te hubieses preparado correctamente bajo mi punto de vista, claro, entonces, después de perder 6 7 8 partidas, deberías parar. Deberías parar, echar un vistazo a tus partidas, pensar cuáles han sido tus fallos, porque digo cuáles han sido tus fallos y no cuáles han sido los de tus rivales, o sea, los de tu equipo, porque tú en realidad no puedes influir, después de haber acabado la partida, no puedes influir en cómo van a jugar tus siguientes compañeros, así que solo tienes que centrarte en cómo puedes mejorar tú. Entonces, revisaría las partidas, revisaría qué fallos he cometido, qué fallos han sido críticos, los fallos que ya sé que cometo frecuentemente, qué fallos nuevos he cometido y si estoy frustrado, pues haría algo que sepa que, digamos, me va a hacer cambiar el chip, ya sea algo divertido, o sea ejercicio, o simplemente no jugar ese día y jugar al día siguiente después de haber dormido. O sea, simplemente no seguir jugando al LOL cuando sabes que estás en un estado mental no óptimo. Vamos, que siempre tienes que estar a tus máximas cualidades, tienes que estar, vamos, para poder rendir en la partida. Tampoco es el, bueno, pues he perdido 8 partidas, voy a jugar la siguiente a ver si está gano por ganar. No, no, o sea, enfócate, mejora, pero me ha gustado el consejo en plan, o sea, has sabido puntualizar muchas cosas en un solo consejo, pero, por ejemplo, la emoción, ¿vale? O sea, estoy un poco deprimido, he perdido mi racha. Sí que es verdad, me he ido, he hecho un poco de deporte. Vengo de hacer deporte, que me lo he pasado muy bien. He estado echando un partido de fútbol con los amigos. Llego y lo primero que pienso es...
qué bien me lo pasa jugando a fútbol, pero es que después de las 8 que he perdido ayer, no me apetece jugar. ¿Cómo recuperas la emoción? ¿Cómo dices, vale, no pasa nada, he perdido 8? Entiendo que es un factor que, bueno, puede pasar. Tengo un 55% de win ratio. ¿Cómo me motivo? O sea, ¿de dónde saco esas ganas? Tengo una pregunta. ¿Por qué tienes que sacar ganas para jugar al LoL? Se supone que juegas al LoL para divertirte, ¿no? Entonces, si no te apetece jugar al LoL, ¿por qué vas a forzarte a jugar al LoL? Eres un jugador profesional y entonces tienes que entrenar, pues entonces sí que tienes que trabajar en, digamos, en tu mental game. Y entonces sí que es importante que sepas todo esto. Pero si tú eres un jugador casual y juegas de vez en cuando porque te diviertes, juegas con tus amigos, o aunque quieras llegar a ser pro, seas Diamante 1, Master, Challenger o lo que sea, tienes que jugar, tienes la necesidad de jugar. Si no tienes la necesidad de jugar, si no te apetece, no es necesario hacerlo. Entonces aquí entra, digamos que para la gran mayoría de jugadores, si no tienes que jugar, no tienes por qué hacerlo. Si no te apetece, no tienes por qué jugar al LoL. Pero si realmente tienes que hacerlo porque eres un profesional, pues entonces tienes que trabajar en tu mental game porque claramente tienes un problema que te afecta demasiado las derrotas. Pero para la gran mayoría, el 99% de los jugadores, esto no debería ser ninguna clase de problema. Si estás frustrado y no te apetece jugar al LoL, aunque suene un consejo muy obvio, no juegues. Eso me parece muy correcto, pero también, bueno, yo creo que hay que tener un poco, bueno, de punto de vista externo. Hay gente que también, quieras o no, aunque no es que no le apetezca, sí le apetece, pero no se siente motivado como para jugar Rankeds. A lo mejor las normales le aburren, quieren jugar solo Rankeds, pero ¿por qué? Porque están enganchados. Dicen, buah, tengo unas ganas de jugarme un LoL, pero no tengo ganas de perder la partida. No quiero que me vuelva a tocar ese tío en bot que no paraba de morir 3 veces consecutivas. Entonces, quiero jugar, pero tengo miedo a perder. O sea, ¿cómo? Vale. Pues esto, vale, entiendo lo que quieres decir. Volvería a lo mismo, a lo que he explicado hace un rato de entender la varianza. O sea, tienes que entender que perder es parte del juego. O sea, tienes que aceptarlo. Si no lo aceptas, no aceptas que vas a perder, entonces te va a afectar mucho la varianza. Entonces, ¿cómo aceptar que en el LoL vas a perder? ¿Cómo hacerlo? Es como... Estoy intentando buscar las palabras para explicarlo de una manera simple, pero es que en realidad es simplemente el mecanismo del juego, es una parte básica del juego, es como... es de la estructura, es un... Digamos que... O sea, me río y no sé exactamente cómo explicarlo porque para mí es algo estructural del juego, es algo básico. O sea, en el juego vas a perder la mayoría, o sea, vas a perder casi la mitad de las veces. Entonces, si no eres capaz de asimilar esto, desde que juegas, desde que te instalas el LoL y empiezas a jugar, vas a tener este problema y se va a ir acumulando. Es como que esto es uno de los tipos de tilt que se llama tilt por acumulación. Es simplemente todas las malas sensaciones van a ir como poco a poco, se va a ir llenando el vaso. Entonces va a llegar un momento en el que el vaso rebosa. Entonces, puedes tener miedo a jugar en Ranked porque desde el principio que empezaste a jugar en el LoL no tenías claro uno de los conceptos básicos. ¿Sabes? Entonces, cada vez que tengas varianza negativa y tengas una mala racha, entonces vas a ir a solo queue con miedo. Y no solo vas a estar en un estado emocional malo en cuanto a que tienes miedo, sino que además cuando tú juegues jugarás peor de lo normal porque tendrás más miedo a cometer riesgos que en realidad son riesgos buenos porque digamos la recompensa es mayor que el riesgo en tus jugadas. Entonces, básicamente necesitas comprender la estructura del juego y la base. Si no comprendes la estructura y la base, entonces siempre vas a tener problemas emocionales respecto al LoL. Y ya no es el LoL, es en cualquier juego que ocurre esto, que se pierde muchas veces. No, a ver, está claro. A mí una de las cosas que me enseñaron, y esto ya no solo basándome en el LoL y en los videojuegos en cuanto competía, sino también basándome en el deporte. O sea, para ganar, primero hay que saber perder. Sí. En el momento en el que aprendes a perder, es cuando vas a empezar a ganar. Porque incluso hasta la peor de las derrotas tiene una enseñanza. Has perdido la partida, pero has aprendido que meterte en el minuto 1.50 a intentar robar un blue a un Harvan con un Thresh y una de carry como Graves no es la mejor de las ideas. Te estás volviendo loco. Ya la has aprendido. Que sí, que era una locura, que posiblemente no era piedad, pero lo has aprendido en esta partida. Mejóralo para la siguiente. Vale, respecto a lo que estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, siempre que te equivoques, ya sea
O sea, perder una partida, obviamente si pierdes una partida te has equivocado muchas veces, o tu equipo se ha equivocado muchas veces. En todas las partidas cometemos un montón de errores. Mientras cada vez que cometas un error aprendas, no hay ningún problema por cometer ese error. De hecho, cometer un error es algo positivo porque hace que mejores. Entonces, mientras tengas un enfoque, digamos, optimista, por así decirlo, Sí. frente a los errores, siempre vas a mejorar y los errores son algo bueno, porque los errores te hacen mejor jugador. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho de que bueno, viene del deporte de hace mucho tiempo, que cuando pierdes es algo bueno, entre comillas, porque estás aprendiendo. Entonces, esto siempre va a ser bueno mientras aceptes que los errores existen y que los vas a cometer. Mientras tengas un enfoque positivo frente a los errores, mejorarás. No, está claro. Siempre hay que tener ese punto de vista. No hay que solo ver las cosas malas, sino también ver las cosas buenas de una derrota. Pero bueno, vamos a retomar también un poquito la estructura. Hemos tenido una mala experiencia, ¿vale? Ya no solo una mala racha, sino una partida, bueno, de estas que cuesta digerir. ¿Tú por dónde empezarías a recuperarte? Primero irías por la parte emocional, irías por los fallos que has cometido en la partida. ¿Qué harías para solucionarlo? Vale. Si realmente quiero mejorar y realmente me importa ser bueno en League of Legends y tengo todo el tiempo del mundo, porque en realidad cuánto puedes mejorar depende de cuánto tiempo puedas dedicarle al LoL. Si eres un chaval que está de vacaciones en verano, puedes dedicarte todo el día a jugar, pero si eres alguien que trabaja, solo vas a tener unas pocas horas. Entonces, cuánto quieras mejorar en el LoL, en realidad depende de cuánto tiempo tengas, ¿vale? Entonces, en el caso de que tuviese todo el tiempo del mundo y pudiese hacerlo de la mejor manera posible, en función de cuál es mi estado emocional, de cómo de frustrado estoy, si estoy muy frustrado, o sea, tan frustrado que no puedo, digamos que mis emociones afectan a mi juicio, digamos que me tomaría un tiempo. Un tiempo puede ser media hora, 15 minutos, lo que sea, lo suficiente para estar en un estado que al menos pueda volver a aprender. Entonces, si estás muy frustrado, desconexión creo que es lo mejor, o sea, desconectar totalmente. Al menos hasta volver a estar en un estado emocional aceptable. Sí, estás un poco mosqueado, pero puedes aprender y eres capaz de ser crítico, pues bueno, con que te tomes 5 minutos para que te dé un poco el aire, pues vuelves al ordenador. Y una vez en ese punto, ¿qué es lo que haría? Tendría una hoja con todos mis fallos. Entonces, una vez sabiendo todos tus fallos, iría a la partida y vería el replay y vería todo lo que he hecho mal. Y me centraría en cuáles son mis fallos. Apuntaría todos estos fallos si son nuevos y si son los de siempre, pues intentaría aprender, intentaría buscar qué es lo que ha ocurrido para que haya repetido un error que ya sé que cometo. ¿Vale? Hmm. Y una vez, digamos, estudiado tu juego, es más fácil que, digamos, no te sientas tan frustrado. Pero claro, todo esto solo puede funcionar si eres autocrítico. O sea, si no eres sincero contigo mismo, nada de esto va a funcionar. Entonces, esto lo he explicado al principio de todo. Necesitas ser realista y crítico contigo mismo para que mejorar de este modo sirva para algo. Y a la vez necesitas tener un montón de tiempo. No, Entonces, es que es eso. O sea, yo, perdona te haya cortado, pero o no, no está sea, bien. es la base, es la raíz. O sea, lo primero es la autocrítica. Si tú no eres capaz de asumir tu propio error, no puedes buscarlo. O sea, si tú... No, es que el motivo por el que no mataba al del medio era porque el jungla ha entrado un segundo tarde. Bueno, quizá tú te has adelantado un poquito al movimiento. Tú no tienes que prever el movimiento de jungla, tienes que seguirlo, tienes que continuarlo, hacerlo en el momento adecuado. Y aunque el jungla haya entrado un segundo tarde, siempre en todas las situaciones tú puedes haber hecho algo mejor. Entonces, si tienes el enfoque de siempre buscar tu fallo en cada, digamos, cada vez que puedes haber hecho, o sea, que has hecho algo, si siempre buscas qué podrías haber hecho mejor, vas a mejorar, independientemente de que el jungler haya llegado un segundo tarde o que no hayan dicho miss o no hayan hecho un ping o lo que sea. No, está claro. Bueno, a mí me pica un poco también la curiosidad, ¿vale? Vamos a ponernos en situación, ¿vale? Supongo que cuando tú eras coach de póker darías clases a mucha gente que quisiera aprender a jugar a póker y que posiblemente, pues, algunos tendrían más idea, otros menos, más novatos, habría de todo. Vamos a poner en Bueno, situación... Bueno, di. perdona que te interrumpa. En realidad solo daba clases a jugadores de niveles medios y niveles altos. O Ujú. sea, yo no enseñaba a gente que no sabía jugar o que tenía poca idea. Porque enseñar a gente que, digamos, tiene un nivel base muy bajo es muy diferente a enseñar a jugadores que son buenos o están ganando Sí. en los niveles más altos. Entonces es muy diferente. Entonces, como podía elegir porque tenía los alumnos que quisiese, por así decirlo, Ujú. pues entonces siempre quise coachear a gente cuanto mejor eran mejor, porque
para mí era mucho más gratificante y también para mí era muchísimo más fácil. Porque, digamos, descodificar cómo piensas es muy complicado y traducirlo a... O sea, por ejemplo, cómo ve el juego, cómo ve el LoL un jugador que es nivel 15 a cómo ve el juego un jugador que es oro, a cómo ve el juego un jugador challenger es completamente diferente. Entonces, si tú eres challenger, enseñar a un jugador que es nivel 15 es mucho más complicado que enseñar a un jugador que es diamante 1 porque tú ves el juego de una manera completamente diferente. Entonces, básicamente es eso aplicado al póker. No, es curioso, sí que es muy cierto. Pero bueno, voy a ponerte un poco en compromiso porque sé que tampoco es la respuesta fácil de responder. Vamos a ponernos en situación, ¿vale? Tú ahora no eres coach de Fnatic y te dedicas a hacer coaching de League of Legends a personas. Y vamos a decir que un chaval contrata tus servicios, ¿vale? No lo conoces de nada, apenas, o sea, no lo has visto jugar aún, él va a empezar ahora. ¿Cuáles serían tus primeros consejos? ¿Qué le dirías para empezar? ¿Cuáles crees que son las bases para poder empezar a mejorar? Vale, no puedo contestarte bien a esto porque en realidad nunca me pondría en esa situación. O sea, lo que quiero decir es que si tú me quieres contratar para que yo sea tu coach, para poder hacer un buen trabajo, para poder darte un buen servicio, necesito un montón de información. Entonces, te habría pasado un cuestionario para saber cuáles son tus objetivos, cuánto tiempo tienes, en qué lo estás. Obviamente sabría cuál es tu nick, habría mirado tu OPGG, habría mirado tus Smurfs si tienes. O sea, digamos que para nuestra primera sesión, por así decirlo, yo ya tendría mucha información tuya y tendría al menos un perfil psicológico básico, por así decirlo. Entonces, con toda esta información yo ya habría sacado conclusiones. Entonces, cuando hablamos, lo que pasaría es que, o lo que suele pasar, o sea, ya sea en póker, ya sea en LoL, lo que sea, es que muchas veces los alumnos, por así decirlo, tienen una idea de cómo funcionan las cosas, pero en realidad no analizan sus emociones correctamente o no analizan sus procesos mentales correctamente. Entonces, las conclusiones a las que ellos llegan no son las correctas. Entonces, por haberte pasado por un cuestionario simple, haberte visto jugar un poco o tener algunos datos, yo ya podría, digamos, en la primera sesión, ya sería capaz de encontrar cuáles son los fallos en tus procesos mentales. Entonces, una vez eres capaz de encontrar esto, es mucho más fácil analizar los fallos de las partidas. Entonces, como te he dicho, no me pondría en esta situación porque nunca haría una sesión de este modo. Pero bueno, para contestar a tu pregunta, no irme por las ramas como estoy haciendo, si viene un colega a mi casa y me dice, oye, quiero ser mejor jugador de LoL, ¿qué puedo hacer? Pues en realidad muchos de los consejos que le daría son cosas que ya hemos hablado. O sea, primero, ser autocrítico. Esto es primordial. Le explicaría cómo funciona la varianza y que necesitas entender que vas a perder muchas partidas. Le explicaría que cometer fallos es algo bueno. O sea, siempre que aprendas de un fallo, es bueno. Cuando cometes un fallo de manera repetida y no aprendes, pues entonces o deberías revisar cuáles son tus objetivos, porque en realidad te da igual cometer esos fallos y juegas al LoL porque te divierte y ya está. O si no, habría que descubrir qué es lo que está pasando. Porque si cometes un fallo sin parar y no mejoras, sabiendo que tienes ese fallo, no es un problema del LoL, es un problema es un problema mental. Cuando digo mental no me refiero a que seas tonto o algo así. Me refiero a que dentro de tus, digamos, pensamientos lógicos hay lagunas. Entonces hay que encontrar cuáles son esas lagunas o cuáles son esos fallos. Y respecto, o sea, dando consejos más enfocados al juego. Si eres un jugador novato, siempre intentaría jugar héroes que sean fáciles de jugar. Y el motivo de esto es porque si tardas menos partidas en interiorizar cómo se juega un héroe, o lo que llaman memoria muscular, o sea, si eres capaz de no pensar y jugar con ese héroe cerca del máximo o cerca de tu máximo, entonces empezarás a darte cuenta de todas las cosas que ocurren alrededor de ese héroe. O sea, si estás en el botlane y estás jugando Leona, ¿vale? O estás jugando Thresh, vas a tardar menos partidas en jugar mejor Leona y entonces empezarás a darte cuenta, por ejemplo, cómo debería posicionarse tu AD Carry en línea. O te empezarás a mirar más el minimapa y empezarás a comunicarte mejor con el jungler o lo que sea. Básicamente serás mejor jugador de League of Legends en vez de mejor jugador de support o Leona o lo que sea. Entonces, si eres nuevo o si no eres high elo, siempre intentaría centrarme
en personajes que son más simples mecánicamente para, digamos, mejorar mi conocimiento de League of Legends. Y si, por ejemplo, quieres mejorar un personaje en particular, quieres jugar Thresh, eres bronce 5, pero quieres jugar a Thresh, pues bueno, aunque yo no te lo aconsejaría porque te aconsejaría jugar Leona, otro personaje más simple, si has decidido que quieres jugar eso porque te divierte, pues entonces buscaría replays de jugadores que son mejores que tú. Hombre, si eres bronce 5 lo tienes fácil, pero me refiero, siempre buscaría replays de jugadores buenos, intentaría copiar lo que hacen, intentaría pensar por qué han hecho lo que han hecho. Y en realidad si buscas un replay de un jugador Challenger y estás jugando 3, no vas, o sea, no vas a tener las mecánicas probablemente si eres bronce 5 para poder hacer lo que él ha hecho. Pero siempre encontrarías una manera de mejorar básicamente por copiando a jugadores que son mejores que tú. No, eso está claro. Es que sí que es verdad que quizá, vamos a poner un ejemplo, empiezo a jugar Lee Sin, soy bronce 5, posiblemente no tendré las mecánicas para poder hacer un Insec, por mucho que me vea muchas partidas de Insec y le vea hacer 1000 patadas perfectas, pero sabré que puedo llegar a hacerlo. Tendré la intención. Quizá en la primera vez no me saldrá, la segunda un poco, quizá la número 100 tampoco me sale, pero tendré la intención y sabré que lo más óptimo para hacer una buena iniciación es intentar buscar la pata de atrás para meterlo a mis compañeros, que a lo mejor yo solo utilizo para meter una pata y alejarlo, porque no sé cómo funciona. Exacto. O sea, básicamente con todos los personajes, ya sea un Thresh, ya sea un Lee Sin, siempre hay que saber cuáles son las maneras más óptimas para utilizarlo. Aunque no llegues a hacerlo, ya aprenderás. Y esto que estás diciendo es toma de decisiones. O sea, es muy diferente las mecánicas y la toma de decisiones. Si, por ejemplo, quieres aprender a hacer un Insec, pero eres incapaz, pues simplemente puedes irte a una partida normal y comprar un montón de varas y ir poniendo varas en el mapa e intentar moverte todo. O sea, básicamente intentar reproducir movimientos que vas a hacer en la partida, en una custom. Entonces, aunque sea un rollo porque no estás jugando contra otros jugadores, de esta manera vas a mejorar muchísimo más rápido tus mecánicas. Y respecto a la toma de decisiones, si ves a otros jugadores mejores que tú, vas a poder copiar su toma de decisiones. Entonces, para aprender mecánicas es muchísimo más fácil. O sea, para aprender mecánicas aprenderás más rápido si haces repeticiones de lo mismo. Como si fuese un entrenamiento. Sí. Es como jugando baloncesto, jugando fútbol, no entrenas solo partidos, haces series, haces ejercicios, pues exactamente lo mismo. Esta es la manera más rápida de aprender. Y copiando a otros jugadores mejorarás tu toma de decisiones. No, está claro, o sea, al fin y al cabo aprender de los mejores siempre, bueno, es algo que viene en la base de todo el mundo. Lo que quizás sí, hay que ser sincero, es más difícil en un juego porque quizá no tienes la mentalidad, porque dando un ejemplo, ya que hemos hablado de básquet, hemos hablado de fútbol, ¿por qué motivo sale un chaval a jugar un partido y de repente se le ocurre hacer un giro sobre la pelota? Pues porque hace mucho tiempo lo vio hacer a Zidane. ¿Por qué intenta hacer una elástica? Porque se lo ha visto hacer a Ronaldinho. ¿Quiénes son ellos? Son los que han sido mejores jugadores en su momento. Pues es lo mismo. Si tú te ves el partido de Fnatic contra Venganito, por decir un nombre cualquiera, y ves que, por ejemplo, Yellow Star siempre intenta posicionarse adelantado para meter un gancho con Zed, y dices, hostia, pues yo puedo intentar hacer lo mismo. Al principio a lo mejor no te sale y cometerás errores, pero aprenderás que en ese momento no tienes que hacerlo. Pero quizá un poquito después sí que lo puedes hacer y lo haces bien. Y ahí has hecho ya ganar. Aprenderás los límites. Y correcto. Gracias a haber copiado, haber aprendido de jugadores mejores, aunque vayas a cometer fallos, tendrás la opción de llegar a ser mucho mejor. Fracasarás porque no sabes cuáles son los límites exactos, pero una vez encuentres cuáles son los límites de tu héroe o los límites de ese movimiento en particular, serás capaz de reproducirlo y serás mucho mejor. No, la verdad es que ha sido una charla muy profunda. Yo creo que los que se quieran aprender de este vídeo van a tener que verlo no una, ni dos, ni tres veces, sino unas cuantas poco a poco y digerir. Hemos dicho muchas cosas y muy difícil de resumir, así que creo que sí que es verdad que va a ser difícil de entender todo, pero si poco a poco estáis viendo este vídeo, creo que vais a sacar mucho, pero mucha información importante de cómo ser mejor jugador. Bueno, disculpa si me he ido un poco por las ramas, pero es que algunas de las preguntas me, digamos, hace que quiera explicar muchas más cosas. Sí. Y muchos conceptos no son conceptos simples porque muchas de las cosas que intento explicar tienen que ver con cómo pensamos. Sí. Entonces no es algo simple.
No, no te preocupes. Yo para mí las respuestas han sido perfectas. ¿A quién queremos engañar? O sea, sí que es verdad, te has podido ir de un tema a otro, pero era necesario, porque ¿cómo vas a explicar una cosa si no has explicado la base para poder entenderla? Entonces, al fin y al cabo, yo creo que has dado respuestas. La gente, si no estáis muy metidos en el tema y hay palabras que no entendéis, tendréis que verlo un par de veces, pero merece la pena. La verdad es que hemos visto el punto de vista de jugadores, de muchísimos. Por aquí ha pasado mucha gente ya desde la primera edición que se hizo el año pasado a esta segunda temporada de Quiere subir de división. Y esta vez, más que Quiere subir de división, habría que titularlo Quiere ser mejor jugador. Porque has dado muchos consejos para no solo subir divisiones, sino también mejorar ya, no solo como jugador, sino un poquito más allá. Hay un paso más aparte del jugador, hay algo más. Al fin y al cabo somos personas. También Sí, hay que en realidad mejorar. todo esto es aplicable a un montón de campos y ámbitos. Mientras tengas el enfoque mental correcto para aprender, vas a mejorar. Entonces, ya sea en League of Legends, ya sea en póker, o ya sea fútbol, baloncesto o cualquier cosa. Muchos de estos consejos son extrapolables a otros campos. No, ya te digo, es una charla profunda, pero la verdad es que ha sido un placer tenerte por aquí con nosotros, Daylor. La verdad, muchas gracias por sacar un ratito de tu tiempo, que ya vemos ahí que estás en la Gaming House, tienes a tus jugadores por ahí atrás haciendo sus cositas. Así Sí. que, bueno, yo creo que no te vamos a entretener más. Muchísimas gracias. Y ahora, antes de que nos despidamos, voy a hacer una petición al público. Y es que, bueno, vais a ver este vídeo. Lo primero, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido muchísimo y sobre todo que agradezcáis el que, bueno, hayamos tenido por aquí a Daylor. Así que dejad en los comentarios, mandad también un poquito de apoyo tanto para Fnatic como para Daylor, que siempre es bien recibido. Y sobre todo, si os gusta este vídeo, si os gustan los consejos de Daylor, si queréis que esta serie siga adelante y siga teniendo gente, bueno, que nos sepa hacer no solo mejorar como jugadores, sino también subir de divisiones, ya sabéis, podéis dejar un like, que eso siempre se agradece. Así que muchas gracias a todo el mundo y sobre todo muchas gracias a ti, Daylor. Bueno, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de explicarme. Y bueno, si cualquier persona tiene cualquier duda, puede contactarme, o sea, puede preguntarme por Twitter o puede dejar un Correcto. comentario en el vídeo y yo contestaré cuando pueda. Perfecto. Es más, yo creo que es más que obligatorio. Esto siempre es difícil, ¿vale? Siempre enfocar, vale, ahí está, me ha costado pillar la dirección. Ahí abajo, justo debajo de Daylor, veis que pone @FanaticDaylor. Es su Twitter, y yo os recomiendo, pero 100% seguirlo, que da mucha información. Y es más, si busquáis en YouTube, si busquáis Daylor, creo que es, ¿cómo era el canal de YouTube tuyo? Creo que es Daylor LOL. Daylor LOL. Si buscáis Daylor LOL vais a encontrar unos cuantos vídeos donde de seguro también vais a aprender muchísimo, porque son vídeos que yo personalmente recomendaría. Son bases perfectas para empezar y mejorar como jugador. Así que yo creo que con todo esto dicho, muchas gracias a todo el mundo por estar aquí viendo este vídeo. Muchas gracias a ti, Daylor. Y no queda más que Gracias. decir. Hasta luego. Hasta luego.